El año era 1878, y el territorio de Dakota seguía siendo un lugar áspero e inacabado como un lienzo de cielo interminable y tierra indiferente donde gente como Esther Hale intentaba dibujar sus ilusiones. El suyo, sin embargo, ya estaba rasgado. El proyecto de vida junto a Arthur, un rancho grande e hijos con el cabello oscuro de él y la mirada firme de ella, se había reducido a una cabaña solitaria, un huerto terco y un silencio tan pesado que parecía material. Arthur llevaba un año bajo tierra víctima de una fiebre que arrasó su sueño a medio construir como incendio en la pradera dejando cenizas y recuerdos. El hijo recién nacido, llegado demasiado temprano en el frío implacable del primer invierno, lo siguió apenas 3 semanas después. Desde entonces, Esther vivía al ritmo mecánico de la supervivencia. Acarrear agua, deshiervar frijoles, revisar trampas, remendar el techo. Cada tarea era un ladrillo más en el muro con el que intentaba ocultar su pena para no mirar atrás. La pradera se extendía inmensa sin pestañear. Al amanecer el sol teñía el horizonte encendiendo los pastizales como brasas. Al anochecer se hundía en un moretón de púrpura y naranja dejando un cielo sembrado de estrellas tan cercanas que parecían reproches. La tierra era hermosa pero de una belleza cruel. No le importaba su soledad. El viento entre los álamos junto al arroyo sonaba menos a canción que a lamento, un eco constante de su vacío interior. Casi nunca iba al caserío de Blackwood Forks media jornada a caballo. La compasión en los ojos de las mujeres dolía más que la soledad. Peores eran las miradas calculadoras de los hombres. Veían una viuda, un pedazo de tierra, una oportunidad. No alcanzaban a notar las costuras rotas de su alma, ni cómo despertaba a veces buscando al hombre que ya era solo un montículo en la colina junto al arroyo. Por eso se alejaba de todo, su aislamiento era una armadura que no se quitaba nunca. Hasta aquella tarde abrasadora de agosto, cuando el aire vibraba con el canto de las cigarras, Esther fue más lejos que de costumbre. Sus trampas cerca de la cabaña llevaban días vacías y el recuerdo de carne fresca se le volvió anhelo. Siguió la curva del arroyo, sus botas de cuero gastadas, levantando polvo, el rifle colgando flojo en la mano. Avanzó hacia una formación rocosa, un amontonado de granito calcinado, que ofrecía sombra, y con suerte algún conejo buscando refugio. Al acercarse oyó un sonido que no era viento ni animal, un sollozo ahogado. Su mano se aferró al rifle. Su corazón pesado la mayoría de los días se agitó con furia en el pecho. Redujo el paso moviéndose con la cautela de quien vive siempre alerta. Al rodear un peñasco lo vio un niño de no más de 4 años, piel color tierra fértil y cabello negro que le cubría los ojos. Vestía pantalones de piel de venado y una túnica sencilla. Estaba solo, era un pequeño Lakota. El miedo la atravesó como cuchillo helado. Conocía los relatos, las advertencias susurradas en Blackwood Forks sobre los Sioux, que aún rondaban orgullosos e indomables. Pero enseguida el temor fue reemplazado por algo distinto, un instinto maternal feroz que creyó enterrado junto a su hijo. El niño lloraba, su cuerpo temblaba, estaba perdido. Esther bajó el rifle y lo apoyó contra la roca. «Está bien», murmuró con voz áspera por el desuso. Extendió las manos con las palmas abiertas, esperando que aquel gesto cruzara la barrera del idioma y el miedo. «No te haré daño». El pequeño alzó los ojos negros y llenos de terror, retrocedió un paso torpe, y ese movimiento lo salvó. Al mover el pie soltó una piedra que reveló no una sino 3 serpientes de cascabel, enroscadas bajo la cornisa donde se refugiaba. Un nudo de escamas pardas y dibujos en forma de diamante se agitó, cabezas levantadas, lenguas negras probando el aire. Alterada, su furia fue inmediata y absoluta. No hubo tiempo de pensar ni de calcular la fría supervivencia que había marcado su vida el último año. Solo existió el instinto primitivo. Las víboras atacaban con velocidad mortal hacia las piernas frágiles del niño. Con un grito arrancado de lo más hondo, Esther se lanzó adelante. Empujó al pequeño con todas sus fuerzas, arrojándolo al pasto polvoriento fuera del peligro inmediato. En ese mismo gesto sintió un ardor blanco y punzante en la pantorrilla. Luego otro cortante como vidrio justo sobre el tobillo. Antes de apartarse, un tercer mordisco la alcanzó más arriba, clavándose bajo la rodilla. Gritó otra vez, mezcla de shock y dolor, y se arrastró lejos de las serpientes enfurecidas. Ellas se replegaron a la sombra de las rocas, su cascabeleo un siseo de triunfo.
Esther cayó al suelo sujetando la pierna. El mundo empezaba a girar 3 mordidas. Sabía con certeza fría como piedra de río lo que significaba. Miró su pierna. Las marcas ya se inflamaban con anillos morados creciendo. Un fuego corría por sus venas, un calor venenoso y veloz. Alzó la vista hacia el niño Lakota. Ahora estaba de pie con el rostro rígido por la impresión sin lágrimas a salvo. Ese único pensamiento claro fue su pequeña luz en la oscuridad que le cerraba la conciencia. Trató de evocar a Arthur, a su bebé, pero sus rostros se volvían borrosos y irreconocibles. Su visión se estrechaba, el zumbido de las cigarras crecía hasta confundirse con un rugido dentro de sus oídos. Lo último que alcanzó a mirar antes de que la oscuridad la envolviera por completo fueron los ojos oscuros y asustados del niño que la observaban desde arriba. Después nada. La conciencia regresó no como un amanecer tranquilo, sino como una serie de sensaciones quebradas y dolorosas, calor de fiebre abrasadora que la cosía desde dentro, dolor como fuego latente en la pierna, sed, una necesidad áspera en la lengua que clamaba agua, y olores humo de leña salvia, y el aroma extraño de pieles curtidas. Sus párpados parecían pegados con cera, hasta que con un esfuerzo enorme consiguió abrirlos. La luz era tenue, filtrada por una superficie tensa y traslúcida sobre ella. No estaba en su cabaña. El techo era un cono de pieles estiradas, sostenidas por troncos lisos, que se unían en una abertura alta, por donde se veía un pedazo de cielo, morado del atardecer, un tipi. El pánico la atrapó frío y resbaladizo. Intentó incorporarse, pero una ola de mareo y dolor agudo la devolvió contra las suaves pieles de bisonte que tenía debajo. Giró la cabeza con la vista nublada. No estaba sola. Sombras humanas formaban un círculo alrededor del fuego central, donde las brasas brillaban como ojos vigilantes. Eran hombres de cuerpos firmes e inmóviles, sus rostros convertidos por la luz danzante en máscaras de ángulos duros y sombras hondas. Largas trenzas, algunas adornadas con cuentas o plumas, enmarcaban semblantes impenetrables guerreros. Las palabras le gritaban en la mente como un ave frenética golpeando contra las paredes de su pecho. Era una cautiva. La habían encontrado y se la habían llevado. Un gemido le escapó de los labios, puro terror. Una de las figuras se movió alzándose con fluidez. Era alto, su silueta imponente contra el resplandor del fuego. Se acercó y ella retrocedió en vano, pues su cuerpo pesaba como plomo. Entonces otra presencia intervino. Una mujer, su rostro un bello mapa de arrugas, se arrodilló a su lado. Sus manos eran suaves al colocar un paño fresco en la frente de Esther. Murmuraba en un idioma musical incomprensible, pero con un tono tan calmante como una canción de cuna. Debía ser la curandera. Aquella mujer era un pequeño ancla en medio de un mar de miedo. La mirada de Esther volvió al círculo de hombres. La observaban con ojos oscuros, intensos, inamovibles. No percibía amenaza en ellos, no dentro de su fiebre. Era otra cosa, una curiosidad profunda, solemne, que la inquietaba. El hombre alto ahora estaba junto a sus pies. Era más joven que algunos, rostro severo pero no cruel, marcado por una autoridad tranquila. Habló su voz un murmullo grave, señaló su pierna vendada. Hizo un gesto como apartando algo, y después indicó hacia una figura pequeña acurrucada cerca de él, medio oculta entre su manto de bisonte. Era el niño, el pequeño Lakota. Más adelante sabría que no se llamaba Istas Nieves, sino Kuruk Oso, hijo de Chaitón. Ahora solo era el niño. La miraba con una mezcla de asombro y culpa en su carita. La comprensión fragmentada y brumosa empezó a encajar en su mente febril. No la habían capturado. La habían hallado. El niño los había guiado. Ellos sabían lo que ella había hecho. La anciana, cuyo nombre sabría luego, era Huachiwi, le ofreció un cuenco pequeño. El líquido dentro era amargo y oscuro, pero Esther estaba demasiado débil y sedienta para rechazarlo. Bebió mientras la mujer le sostenía la cabeza. Al bajar la infusión de hierbas por su garganta, sus párpados comenzaron a cerrarse otra vez. Los rostros de los guerreros se difuminaron, su seriedad se intensificaba, justo antes de que el sueño la venciera de nuevo. Huachiwi habló esta vez en un inglés entrecortado, fuertemente acentuado. «Estás a salvo, el hijo de Chaitón. Él está a salvo. Por ti», señaló hacia los hombres silenciosos. «Ellos ven gran honor, corazón valiente». Las palabras tenían poco sentido para ella. Honor. Solo sentía miedo y dolor.
Mientras la oscuridad volvía, la imagen de aquellos hombres solemnes quedó grabada en su mente. Se fue a la deriva en una marea oscura sin saber que su despertar había desatado una conversación grave. Ignoraba que su acto instintivo y desinteresado de salvar a un niño ajeno había provocado ondas en lo profundo de esa comunidad, abriendo un destino impensado. Y no sabía que las miradas intensas de los hombres no eran de captores, midiendo a una prisionera, sino de guardianes y proveedores ante un milagro. Para ellos, una mujer dispuesta a entregar su vida por un niño de otro pueblo no debía ser atrapada. Era alguien que merecía ser cuidada, protegida y unida a ellos para siempre. El concepto era tan ajeno a su mundo, que aun si lo hubiera entendido no lo habría creído. No discutían su destino como cautiva. Debatían quién entre ellos merecía el honor de tomarla como esposa. Los días que siguieron se confundieron unos con otros como un delirio de fiebre hecho de dolor, sueños cortados y los cuidados pacientes de Wachiwi. La anciana siempre estaba allí, sus manos sabias, y su voz un murmullo bajo que calmaba. Lavaba las heridas en la pierna de Esther con infusiones de milenrama y corteza de sauce, cambiando cataplasmas de hierbas masticadas que sacaban el veneno y la enfermedad de su carne. En 2 ocasiones Wachiwi tuvo que usar un cuchillo de pedernal afilado para abrir las mordidas hinchadas y dejar salir el veneno, un tormento que empapó a Esther en sudor y la hizo sollozar como niña. Durante todo aquello, el agarre de la anciana fue firme, su gesto mezcla de concentración profunda y compasión. El miedo de Esther comenzó a ceder poco a poco, desgastado por el ritmo constante y tierno de esos cuidados. Nadie la lastimó, nadie la amenazó. Los guerreros eran una muralla callada a su alrededor. Ya no se sentaban en círculo dentro del tipi. Ahora eran una guardia muda afuera. Ella los alcanzaba a ver de reojo, a través de la abertura un perfil rígido, el destello del sol sobre un brazalete de cuentas. El alto Chaitón era el que aparecía con mayor frecuencia. Era el padre del niño. Eso había logrado entenderlo gracias al inglés entrecortado de Wachiwi y sus gestos expresivos. Chaitón nunca entraba al tipi mientras Wachiwi trabajaba, pero cada mañana y cada tarde se detenía en la entrada. La miraba largo rato, una mirada profunda que cargaba un mundo de emociones que ella aún no podía descifrar: gratitud, respeto y una solemnidad pesada. Decía unas palabras breves a Wachiwi, dejaba carne fresca o un manojo de hierbas en el umbral y se retiraba. Nunca intentaba hablarle directamente a Esther. El silencio entre ellos era grande, pero estaba cargado de sentido. El niño Kuruk era su visitante más constante. Al principio solo asomaba la cabeza por la rendija, con los ojos muy abiertos. Luego, animado por la anciana, empezó a entrar. Se sentaba callado en un rincón observándola con una intensidad inquietante. Un día, con timidez, se acercó y dejó sobre la manta junto a su mano una florecita morada algo marchita de la pradera. Esther miró la flor pequeña y después al niño. El gesto era tan sencillo, tan puro, que le rompió las defensas. Sintió arderle los ojos las primeras lágrimas desde que había despertado allí, que no eran por dolor ni por miedo. Esbozó una sonrisa débil, temblorosa. Kuruk, al verla, le respondió con una sonrisa insegura, antes de volver corriendo a su rincón. Era el inicio de un puente. Cuando la fiebre cedió y su mente se aclaró, el mundo del campamento Lakota se volvió nítido. Era un lugar de trabajo constante y callado. El sonido de mujeres curtido, pieles, risas de niños jugando, el golpe rítmico de un mortero. Un tejido de vida vibrante y completo. Todo lo que no era su mundo pequeño y silencioso. Empezó a comer su apetito, regresó con ansia. Wachiwi le llevaba caldos sabrosos y trozos tiernos de bisonte asado. La comida era extraña a su paladar, pero nutritiva, y con cada bocado recuperaba fuerza en sus miembros cansados. Ya podía sentarse recargada en un respaldo de varas de sauce trenzadas. Desde allí contemplaba la vida del tipi, que era tanto la casa de Wachiwi como su enfermería. Una tarde, mientras pasaba distraída los dedos sobre la costura de su manga remendada, se le ocurrió una idea. Le hizo señas a Wachiwi y después apuntó a un desgarrón en la túnica de Kuruk. Con mímica representó el acto de coser. La anciana la observó ladeando la cabeza y luego asintió despacio. Buscó en una bolsa de parfleche y sacó una lesna de hueso y un tendón. Esther negó suavemente. Palmeó la pequeña bolsa de cuero que aún llevaba en su cinturón, que ellos no habían tocado.
Con torpeza la abrió y sacó su costurero un recuerdo valioso de su vida pasada con agujas de acero fino e hilos de algodón. Los ojos de Wachiwi se abrieron con admiración al ver aquella aguja delicada. Esther tomó la túnica de Kuruk y con puntadas pequeñas y precisas que su madre le había enseñado, reparó el desgarrón hasta hacerlo casi invisible. Al terminar se la devolvió al niño. Él miró la línea perfecta del hilo y luego a ella con una expresión de puro asombro. Pasó su dedo sobre la costura. Chaiton llegó en su visita de la tarde, justo cuando Kuruk mostraba la túnica arreglada a Wachiwi. El niño corrió hacia su padre parloteando en su lengua y señalando de la prenda a Esther. Chaiton tomó la ropa a sus dedos largos examinando el trabajo. Observó las puntadas diminutas, luego alzó la mirada hasta encontrarla de ella. Por primera vez la dureza de su semblante se resquebrajó. Un destello suave, casi como maravilla, apareció en sus ojos. Dijo algo las primeras palabras que le dirigía. Wachiwi tradujo en voz baja. Dice que tienes magia en los dedos como la araña que teje la red fuerte. Esther sintió el rubor subirle al cuello. Era un cumplido extraño y poético. Solo es costura, murmuró ella aún débil. Es un don, corrigió Wachiwi con dulzura. Esa noche volvió a su memoria la charla con la anciana sobre los guerreros. Cuando estuvo más fuerte le había preguntado y Wachiwi trató de explicarle con su inglés difícil. No era exigencia, era un reconocimiento. En su cultura el valor de una persona se medía por su valentía y lo que aportaba a la tribu. Al salvar al hijo de un jefe, al ofrecer su propia vida sin titubear por un niño que no era de su gente, había mostrado una valentía tan grande que la colocaba entre ellos. El deseo de los hombres de casarse con ella era la forma más alta de respeto. Era su manera de decirle, eres de los nuestros. Eres digna de nuestra protección, de nuestro nombre, de un lugar en la familia. Querían unirla a ellos para que una mujer con un corazón tan fuerte no se perdiera. La idea seguía siendo abrumadora, extraña. El matrimonio para ella era unión de amor y de sueños compartidos. Recordaba la mano de Arthur en la suya, el anhelo de un futuro juntos. Para ellos, en cambio, parecía un contrato social de honor y resguardo. Miró a Chaiton, a la calma dignidad que lo envolvía como manto, y sintió confusión profunda. También era viudo, le había contado Wachiwi. La madre de Kuruk había muerto de tos 2 inviernos atrás. Ambos estaban a la deriva, marcados por la pérdida. Ese pensamiento creó un vínculo pequeño pero frágil entre los dos. Una semana después, Esther dio sus primeros pasos apoyándose pesadamente en un bastón que el propio Chaiton había tallado para ella. Salió del tipi rengueando hacia la luz del sol. El campamento entero pareció detenerse. Todas las miradas se posaron en ella. Se sintió desnuda, vulnerable, su piel clara y su vestido de percal contrastaban con los tonos de la tierra a su alrededor. Pero no había hostilidad en esos ojos, solo una curiosidad callada y respetuosa. Chaiton estaba a unos metros mirándola con los brazos cruzados sobre el pecho. Kuruk corrió hacia ella. Tomó su mano libre como si quisiera sostenerla. Allí de pie, parpadeando bajo el sol, con las piernas ardiendo de dolor, sintió por primera vez una pertenencia tímida, frágil. Ya no era solo la mujer que había salvado al niño, la del corazón fuerte. Ahora era parte de su historia, la hubiera elegido o no. Ese pensamiento ya no daba miedo. Era para su sorpresa una especie de gracia inesperada. Las semanas se convirtieron en un mes, luego 2. Llegó el otoño pintando las orillas del río en tonos dorados y carmesí. La pierna de Esther sanó dejando 3 cicatrices arrugadas en forma de estrella, testigos permanentes del instante en que su vida se quebró y volvió a recomponerse. Podía andar ya sin bastón, aunque quedaba una leve cojera más notoria cuando se cansaba o en el frío. Había hallado un ritmo dentro del campamento Lakota. Ya no era una enferma, sino un miembro discreto de la comunidad ocupando un lugar ambiguo pero respetado. Vivía en el tipi de Wachiwi, ayudando a la anciana en sus tareas infinitas, recolectar hierbas, moler maíz, raspar pieles con una herramienta de obsidiana que se le hacía torpe y ajena. A cambio de su esfuerzo y de las lecciones de lengua lakota de Wachiwi, Esther ofrecía lo suyo. Sus agujas eran fascinación constante, y pasaba tardes enteras remendando ropas sus dedos veloces, logrando puntadas que atraían miradas discretas y admirativas de las demás mujeres. Iba aprendiendo su mundo. Supo qué raíces eran de sanar y cuáles de morir.
Aprendió la cadencia de su idioma, vocales suaves y sonidos guturales, recogiendo palabras como piedras lisas en el cauce de un río. Entendió la red compleja de parentesco que los unía a todos, un contraste brutal con la soledad que había definido su vida. Allí nadie estaba realmente solo. Su relación con Chayton seguía siendo de distancia respetuosa y profunda, pero crecía con cada silencio compartido, con cada mirada breve. Él era líder de una fuerza inquebrantable. Veía cómo los demás lo miraban con deferencia en la postura y respeto en la voz, pero con ella y con su hijo era distinto. Cuando observaba jugar a Kuruk, la dureza de su rostro se suavizaba, y al mirar a Esther, su mirada contenía una pregunta nunca dicha. Seguía con su ritual de ofrendas no solo para el hogar de Wachiwi, sino también para Esther. Una pluma perfecta de ganso, el azul intenso de un ala de arrendajo, un trozo de ágata translúcida pulida por el río. No eran regalos grandes, sino detalles pensados cada uno, una palabra en la conversación silenciosa que sostenían. Ella los aceptaba con un murmullo suave: Pilimaya, gracias, y él asentía con una sombra de sonrisa en los labios. El mundo de Blackwood Forks, su cabaña, y Arthur ya parecía un recuerdo de otra vida. Sabía que no podría quedarse para siempre en el campamento Lakota. Era una mujer blanca forastera. Tarde o temprano esa paz frágil se rompería. Ese pensamiento era un nudo frío en el estómago. La idea de volver a su cabaña vacía, al silencio que aplastaba, y a las miradas de lástima era insoportable. Aquí había encontrado algo, no felicidad aún, pero sí propósito, conexión, lo que creía perdido para siempre. La ruptura llegó antes de lo que esperaba, y del lado que más temía. Una mañana clara divisaron dos jinetes acercándose al campamento. No eran cazadores ni lakotas. Eran hombres blancos. Una ola de tensión recorrió el lugar. Los hombres tomaron sus armas no con agresión, sino con cansado cuidado. Las mujeres recogieron a sus hijos. Sus rostros se tensaron de preocupación. Esther sintió como un miedo helado y conocido la invadía. Sabía con certeza amarga quiénes eran y qué venían a buscar. Estaba de pie junto a Wachiwi, cerca del centro del campamento, con Kuruk aferrado fuerte a su mano. Chayton y una docena de hombres caminaron hasta el borde del poblado para enfrentar a los jinetes con la postura dura, los rostros como piedra. El que iba al frente le provocó un vuelco en el estómago. Era Garrett Donovan, un alguacil de Blackwood Forks. Era un hombre cuya ambición se notaba en su cuello grueso y en sus labios siempre torcidos en mueca. A su lado venía un agente de tierras que ella había visto alguna vez, su rostro fruncido con desprecio. «Buscamos a una mujer», gritó Donovan con voz altanera, sin el menor intento de cortesía. «Esther Hale, viuda. Tenemos razones para creer que la retienen contra su voluntad». Chayton no respondió. Se mantuvo erguido, una barrera silenciosa e inamovible. Su quietud imponía más que cualquier amenaza. «No te hagas el tonto conmigo», escupió Donovan, llevando la mano a la culata de su pistola. «Sabemos que está aquí. Entrégala ahora y esto acaba en paz». El aire se volvió espeso, vibrando con la promesa de violencia. Esther comprendió que había llegado el momento de decidir. Su pasado había cabalgado hasta su presente, exigiendo una elección. Podía quedarse oculta, dejar que esos hombres de hierro se enfrentaran y ver cómo la frágil paz se rompía por su causa, o podía dar la cara. Apretó suavemente la mano de Kuruk y la soltó. «Debo ir», le dijo a Wachiwi en su torpe lakota. Los ojos de la anciana se llenaron de preocupación, pero asintió. «Tu corazón es fuerte. Muéstraselos». Respirando hondo, Esther salió de detrás del tipi. Caminó hacia adelante, su cojera más evidente por el nerviosismo, la cabeza erguida. Avanzó entre la línea de guerreros hasta quedar justo detrás del hombro de Chayton. Los ojos de Donovan se abrieron por la sorpresa, y luego brillaron con triunfo. «Ahí está. Ven, se los dije. Señora Hale, está bien». Estos salvajes la lastimaron. Cada músculo en el cuerpo de Chayton se tensó ante el insulto. Esther vio cómo se le apretaban los nudillos. Colocó su mano con suavidad sobre el brazo de él, un gesto de contención que resultaba a la vez atrevido e íntimo. Él no la apartó. Se mantuvo firme, pero el peligro inmediato de su reacción se disipó. Esther miró directo a Garrett Donovan con la mirada clara y fría. «No me han hecho daño, señor Donovan, y esta gente no son salvajes».
Su voz, aunque baja, se escuchó con total claridad en el silencio tenso. El rostro de Donovan se encendió de ira y desconcierto. ¿De qué hablas? Has estado desaparecida por meses. Asumimos que te habían llevado. Se equivocaron, dijo Esther con voz que cobraba fuerza. Me perdí. Habría muerto si no fuera por ellos. Me mordieron 3 cascabeles. Señaló su pierna marcada por cicatrices. Ellos me encontraron. Me salvaron la vida. El alguacil la miraba incrédulo, su relato de héroe salvador desmoronándose. Mordida, deberías estar... Eso es imposible. Es la verdad, contestó ella. Les debo la vida. No soy prisionera aquí. Soy una invitada. Una invitada, se burló el agente de tierras, viviendo en un tipi, como una de ellos. Perdiste la cabeza, mujer. He encontrado la mía, replicó Esther, su voz sonando con una convicción que sorprendió hasta a ella misma. Aquí he hallado más bondad y honor que nunca encontré en Blackwood Forks. La acusación quedó suspendida en el aire, afilada e innegable. Donovan se tambaleó, su autoridad debilitada. Había llegado esperando jugar al héroe rescatando a una mujer blanca indefensa de las manos de los nativos, un acto que alimentaría su ambición política y reforzaría los prejuicios del pueblo. En vez de eso, estaba siendo desmentido en público por la misma mujer que venía a salvar. Esto es antinatural, balbuceó buscando suelo firme. Eres una mujer blanca, una mujer cristiana. Tu lugar es con los tuyos. Vendrás con nosotros ahora. No era una petición, era una orden. El abismo estaba frente a ella. Esther sintió detrás de sí la presencia firme e inquebrantable de Chayton. Percibió los ojos de todo el campamento sobre su espalda. Pensó en su cabaña fría y vacía. Pensó en el silencio, en la pena, en la soledad. Luego pensó en las manos suaves de Wachiwi, en la sonrisa confiada de Kuruk, en el respeto callado y constante de Chayton. Sabía dónde pertenecía. Dio un paso al frente alejándose de la sombra protectora de Chayton, y se plantó por sí sola. Su mirada no se apartó de la de Donovan. No dijo. La palabra fue simple, absoluta. Una puerta cerrada. Mi lugar es donde me tratan con respeto. Mi lugar es donde la vida de un niño tiene valor. Mi hogar está aquí. La contundencia de su voz cayó como un golpe físico. Donovan y el agente la miraron incrédulos. Sus rostros eran una mezcla de incredulidad y furia. Ella no solo había rechazado ser rescatada, sino que había elegido a los Lakota por encima de ellos. Había cruzado de manera consciente una línea que para ellos era sagrada e imposible de traspasar. A sus ojos había traicionado a su raza, a su sociedad, a todo su mundo. Chayton avanzó para situarse a su lado, moviendo la mano de su arma para colocarla suavemente en su hombro. No era un gesto de posesión sino de solidaridad, una declaración silenciosa y poderosa. Ella pertenece con nosotros. Ella es una de nosotros. Los dos quedaron juntos, un retrato de desafío. La mujer pálida firme con su vestido de percal remendado, y el alto e inquebrantable líder Lakota. Eran un puente entre dos mundos de pie contra la corriente que quería separarlos. Garrett Donovan abrió la boca y la cerró de nuevo. No había nada más que decir. No podía obligarla a marcharse sin iniciar una batalla para la cual no estaba preparado, un conflicto que ya no tenía justificación alguna. La mujer no era prisionera. Había quedado en ridículo su cara deformada por la rabia impotente. Señora Hale se va a arrepentir, siseó con voz baja y venenosa. Usted se lo buscó. No venga arrastrándose cuando ellos se vuelvan contra usted. Con un tirón brusco de las riendas, hizo girar a su caballo. El agente de tierras, visiblemente incómodo, lo siguió. Cabalgaban alejándose levantando una nube de polvo y un silencio amargo a su paso. No voltearon atrás. Durante un largo momento después de que desaparecieron, nadie se movió. La tensión se fue disipando lentamente, reemplazada por un profundo alivio y algo nuevo, una sensación de victoria. Esther sintió un temblor recorrer su cuerpo, la reacción tardía al enfrentamiento. Sus piernas se doblaban y se apoyó con más fuerza en Chayton. Su mano se cerró firme sobre su hombro, transmitiéndole calma y fortaleza. Entonces un grito brotó de los Lakota reunidos. No era un alarido salvaje como imaginarían los hombres de Blackwood Forks, sino un clamor hondo compartido de alegría y aprobación. Las mujeres comenzaron a sonreír, sus rostros iluminados por la calma y el alivio.
Wachiwi se adelantó con los ojos brillantes de orgullo y abrazó con fuerza a Esther. «Tu corazón es corazón de león», susurró al oído de la joven. Cuando se apartó, los ojos de Esther se encontraron con los de Chaitón. La última barrera entre ellos, la duda y la incertidumbre, había quedado consumida en el fuego de aquella confrontación. En su mirada ya no veía solo respeto y gratitud. Veía un futuro, veía un hogar, veía la promesa callada y firme de una vida compartida. Él no pronunció la pregunta que había flotado entre los dos por meses. No hacía falta. Sus ojos la formulaban. ¿Te quedarás? Serás mi esposa, la madre de mi hijo, parte de mi pueblo. Esther miró el rostro fuerte y sincero de él. Miró a Kuruk, que ahora se aferraba a su otra mano sonriendo como si ella hubiera detenido la tormenta sola. Miró el círculo de tipis, el humo elevándose al cielo azul, los rostros de quienes la salvaron, la curaron y la aceptaron. Su vida pasada era un fantasma. La cabaña en la pradera era un sepulcro de recuerdos. Esto aquí era vida, vibrante, real y suya si tenía el valor de tomarla. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, la primera sonrisa verdadera en años. Era una sonrisa que iluminaba sus ojos, encendiéndolos desde dentro. Dio un leve, casi imperceptible asentimiento. Sí. El semblante severo de Chaitón se rompió por completo, reemplazado por una sonrisa tan cálida y auténtica que transformó su rostro entero. Tomó su mano, su palma grande y callosa, envolviéndola de ella. Se sentía fuerte. Se sentía correcto. Se sentía como volver a casa. En los meses siguientes, Esther Hale pasó a ser Esther Hale Chaitón, aunque los nombres allí valían menos que los actos. Su hogar ya no era una cabaña solitaria llena de fantasmas, sino un tipi amplio y acogedor con los sonidos de una familia. Aprendió a curtir pieles hasta dejarlas suaves como tela, a cocinar estofado de bisonte, al fuego abierto, y a hablar la lengua lakota, con una fluidez que sorprendía a todos, incluso a ella misma. Enseñaba a Kuruk las letras en la tierra con un palo, y él a cambio le mostraba los nombres de las estrellas que brillaban en el cielo inmenso y oscuro. Nunca olvidó a Arthur ni al hijo perdido. Su recuerdo seguía allí, un cuarto silencioso en la casa de su corazón, al que podía volver cuando lo necesitaba, pero ya no era el único. Chaitón con su fuerza callada y ternura profunda, y Kuruk, con su risa contagiosa y amor incondicional, habían construido habitaciones nuevas llenas de luz, calor y promesas de mañana. A veces, al mirar las 3 cicatrices en su pierna, se sorprendía del extraño y retorcido camino que había tomado su vida. Un acto instintivo, lanzarse a salvar a un niño asustado, había destruido su mundo solo para rehacerlo en algo más rico y bello de lo que jamás imaginó. Había llegado a la pradera buscando un futuro y encontró solo dolor. Y luego, en un instante de terror y sacrificio, había encontrado todo lo perdido y más propósito. Familia, un amor nacido no de planes ni promesas, sino de coraje, y de una bondad inesperada que cambió su vida. La tierra ya no era un lugar indiferente. Era el corazón de su mundo, y ella al fin estaba verdaderamente en casa.